La copia de Rafa es una copia barata de lo que nosotros hicimos. Le bajamos un tono para poder. O sea, es que es diferente. No está en el mismo tono. ¿Usted la cantó más alta? Sí, claro. Con la canción no fue relevante cuando la grabó con Omar Geles o Alex no la cantaba. ¿Quién dijo? Lo dijo Rafa, ¿sí? Milagro publicó algo, ¿no? 28 millones y jaja, dímelo riendo, dímelo llorando, no sé qué. Si un día pudiera yo entregar el mundo a tus pies, no lo dudaría, mujer, todo te diera. ¿Le dolió mucho la muerte de Omar? Yo creo que todos los días yo lo lloro mucho. Lo lloro porque recuerdo cosas que él y yo nos vamos a llevar a la tumba, que hablábamos que algún día prometimos y que creo que estoy en la obligación. Cuando dice llevar a la tumba secretos. Sí, secreto. Sí. Vallenato a otro nivel. Ledis Jiménez Martínez, odontología para la felicidad. Odontología para la felicidad. Vallenato a otro nivel. A nombre del gigante del hogar. Gigante en economía. Bienvenidos una vez más. Esto se llama Vallenato a otro nivel. Mi invitado en esta oportunidad, Alex Manga. Hermano, le digo hermano porque nos conocemos hace mucho rato, Alex. Amén, así es, imagínense tanto. Yo llegué a Valledupar y ustedes se convirtieron como en mi familia cuando yo vine por primera vez a ser parte de una agrupación vallenata. Y trabajamos juntos y ya eso lo vamos a tocar más adelante en esta charla a través de Vallenato a otro nivel, porque siempre me gusta es comenzar por el principio. En este caso, cómo arranca Alex Manga, oriundo de Bosconia, y se va con toda su familia. Hereda lo musical por su papá, que era un gran acordeonero de esos denominados juglares de la música. Juglares, y grandes de la composición también, porque le grabaron algunos juglares de la música vallenata también. ¿En qué era se ubica su papá, Alex, con la era de Abel Antonio? Mira que ellos eran contemporáneos con Juancho Polo Valencia, teníamos una amistad tan grande como el papá de Goyo Viedo, igual también, eran un combo. El mismo grupo, el mismo combo. Que crecieron en ese con Aníbal Velázquez. Entonces, ellos tienen su historia todavía marcada, ¿no? Y siendo de Bosconia, ¿cómo toman la decisión de trasladarse a Bogotá o qué los lleva a la capital colombiana? Bueno, primero allá teníamos familia, hay la necesidad de mudarnos. Veníamos de vivir de fundación a radicarnos en Bosconia. Mi papá pues tenía la inquietud de buscar otras cosas Pero en la música. En la música, porque tenía muchas amistades de la política, de esos viejos bohemios como la Totó la Momposina, como el papá de la Totó, que era el señor Basanta. Y entonces esa gente como que le influyó mucho que hacía falta ese acordeón allá en Bogotá y ellos tomaron la decisión de radicarse allá. Ledis Jiménez Martínez, odontología para la felicidad. Odontología para la felicidad. ¿Y vivía 100% de la música o tenía otra actividad? 100% de la música. Bueno, mi mamá trabajaba también en cosas de costura y cosas que... Modista, lo que le llamaban modista. Sí, nos fuimos nosotros muy niños, ya mi hermana, que en paz descanse, ya tenía pues ya un poquito más de edad que nosotros y también ayudaba a las labores del hogar con mi mamá. ¿Cuántos hermanos, Alex? Nosotros, cuando llegamos a Bogotá, éramos 5. Allá en Bogotá nacieron 2 y uno nació acá en Bosconia. Hay dos que nacieron en Bogotá, claro. Bogotá. En Bogotá, sí. Y allá, al llegar a la capital colombiana, en la música, su papá. Sí, nosotros teníamos un familiar allá. Yo llegué primero con mi tío Juancho y mi papá. Y ya mi papá pues vio la necesidad de irse para allá, pues ya económicamente le estaba yendo mejor. Entonces se llevó toda la familia para Bogotá y nos radicamos allá desde muy niños. Yo pienso que fue una buena alternativa en esos momentos, pues acá había poco, Bosconia era de poco, ellos no eran gente de trabajo, de profesión, sino simplemente la música. Y en esa época, pues mi papá dice que la música era muy mal paga. Sí. La gente pagaba era con ron, uno con otro que le hacían algún detalle. Entonces,
pues ya tenía 5 hijos que criar. ¿Y los estudios, Alex? En Bogotá los hice, en Bogotá Sí. yo alcancé a estudiar toda mi primaria, aparte del bachillerato en Bogotá. No culminé el bachillerato por lo mismo, por estar tocando con ellos. Y nunca se le pegó ese acento cachaco, ¿ah? Nunca. Yo recuerdo que a veces llegaba un familiar a Bogotá, que mi papá tomaba la decisión de llevárselo. La casa de nosotros era un hotel. Todo el que se quería ir para Bogotá ya y ya llegaba y a los 3 meses eran más cachacos que los cachacos. Creemos que al día siguiente ya tenía ese acento. Y siempre rodeado con ese ambiente musical. Sí, mucha siempre. influencia en la música, ¿ah? Sí, bueno, nosotros éramos muy niños. Yo creo que ya cuando yo cumplo como 13 años, ya me rodeo con otro tipo. Yo una vez llegué a una discoteca, era un restaurante, discoteca, tocaban de día. Ujú. Y yo me acerqué allá y ahí conocí a un pelado que fue muy, muy amigo mío, que le decíamos Chocorito. Y ellos me pusieron a tocar. Y porque yo le dije, no, yo también toco. O sea, ver un niñito que llegó y cuando yo comencé a tocar conga, recuerdo yo, ellos se causaron. La conga y la sí, tumbadora. Sí, se impresionaron. Y de ahí, entonces quedamos conectados que cada vez que necesitaban a alguien que lo reemplazaba, porque como era de día, yo podía tocar de día. Porque aquí, ¿dónde lo ven hoy un cantante exitoso, tanto en Colombia como a nivel internacional, libró una dura batalla y ahí donde lo ven, toca todos los instrumentos? Acordeón, caja, guacharaca, conga, tumbadora, bajo, guitarra. ¿Le tocó aprender o le gustó No, aprender? a mí me gustaba. A mí me gustaba. Yo creo que los instrumentos que más me gustaba y que no pude aprender era el bajo, porque era más difícil tener una doble bajo. En cambio, en la casa había caja, conga, guacharaca, timbal de pronto, pero un bajo sí era más difícil. Cuando su papá iba a los compromisos donde lo contrataban, tenía la agrupación en casa. Sí, con mi hermano, teníamos, era todo de familia. Y creo que todo el que llegaba a reunirse y a aprender a tocar cualquier instrumento. Entonces no había necesidad de contratar a más nadie. Y cantaba su papá, Alex. Mi papá y tío Juancho ellos cantaban. Pues mi papá... ¿Y usted le acompañaba en las voces ya? No. ¿O todavía no? Yo tocábamos la percusión. Yo comencé a acompañar voces fue cuando él se dio cuenta que yo cantaba. Entonces me decía que yo cantaba afinado. Ok. Pero eran cosas de espontáneas que yo me ponía a cantar canciones que me aprendía y eso. Y a mí me daba mucha vergüenza, me ponía a cantar. Entonces me ponían delante de la gente y yo cantando con esa vergüenza, pero mira que eso ayudó a que ya le fuéramos soltando un poquito el miedo. ¿Se considera tímido, penoso? Sí, siempre fui tímido. Sí. Yo pienso que es una condición y algo que Natural. es natural. También he luchado un poco con eso. Sí, claro, porque a veces se presta para malos entendidos, pero Total, sí. yo puedo dar testimonio, fe, de la nobleza de un gran ser humano como amigo, como familiar. Tiene unos dones extraordinarios en la vida. ¿Cuándo comienza ese roce ya a nivel profesional en la música vallenata, Alex? Cuando yo me encuentro cuando la necesidad yo me acuerdo que todo el mundo, bueno, que yo me ponía a hacer coro, yo tocaba la conga y me ponía un micrófono para que lo ayudara a hacer coro. Entonces, Jorge Barrio, un gran empresario de la música vallenata también, y aparte un profesional y cantante. Él montó un grupo que se llamaba Los Príncipes del Vallenato, que fue con la primera agrupación que me enfrenté a hacer coro con Manuel Méndez, que eran nuestros profesores. Manuel Méndez, aparte de tener una gran amistad con mi familia, pues somos muy lleganos de Manuel Aracataca, Méndez Magdalena. no fue el que trabajó Corista con con Jorito Celedón. Jorge Jorito Celedón sí. y Angarita, ¿no? Y José Angarita, Sí, claro. muchos años. José no hacía coro. Yo creo que José es más accidente de corista por nosotros, porque José Angarita. José Angarita, porque él lo que tocaba era acá. Ah, pero sí alcanzó a ser un buen corista. No, claro. Muy bueno. Excelente. Grabó con Beto, grabó con muchos. Claro. Con Rafael Santos en sus inicios. Yo una vez tuve la oportunidad de hablar con él, hace rato, cuando él estaba en la agrupación de Jorge Celedón. Le dije, José, ¿tú por qué no grabas como solista? Y no vi que... O sea, nunca tomó... mira que hasta hace poco yo hablo mucho con él, porque tenemos un grupo donde estamos toda la vieja guardia de Bogotá, incluyendo a Jorge Barrio, a que le mando un abrazo muy grande, porque jodemos tanto con temas
de política y vaina. O sea, esto que hay en estos momentos. Y yo siempre le he dicho a José que porque él debería tomar la iniciativa y lo hace bien, porque no lo hace mal, lo hace bien. Entonces, yo pienso que es temor también de arriesgar una cosa por la otra, ¿no? Ahora que nombró usted el tema político, lo hizo por jocosidad, en serio, dijo, voy a lanzarme a la presidencia. Porque a raíz de ese grupo veníamos jodiendo, entonces, no, que que el tigre, que el gatico, que el no sé qué. Y entonces, a mí un día yo estaba aburrido en la casa y me cogí el teléfono y digo, ¿qué digo ahora? Oye, eso se volvió viral. Sí, claro, claro. Y mucha gente lo tomó en serio. Tanto viral como, Incluso como noticia, que, sí. Que hay grupos de políticas que son contrarios a lo que uno piensa y hasta me amenazaron y me decían cosas horribles. Me tocó decirle, no, eso es mentira. Yo no. Oiga, tremendo lío por una jocosidad. Bueno, volviendo al tema de lo inicial o de la parte del comienzo en lo profesional, cuando con Jorge Barrios, ahí entonces arranca, Alex. Sí, y llega Jesús Manuel, viene de prestar servicio militar a Bogotá. Él llegó a Bogotá buscando también la oportunidad. Ya Víctor Reyes vivía con nosotros en la casa. Y se da la oportunidad de conocernos. Yo era menor que él y yo creo que hicimos uña y mugre. Bueno, usted recuerda cuando Directo al Corazón, sí, cuando señor. o sea, él para todas las grabaciones me tenía pendiente, incluso cuando Jesús Manuel entra con los Diablitos, la primera ficha que él pidió era yo. Sí, es que el éxito hoy de Alex Manga como solista viene ligado a una gran labor que durante muchos años la ejerció como corista primera voz y ese comienzo profesional fue al lado de Jesús Manuel, creía con el tema Directo al Corazón, fue su máximo referente, Sí, una incluso canción de Chiche Maestre. Yo hice cosas allá que el maestro Alex Polo fue el primero que me puso a grabar. Ojo, y con el acordeón de Ismael Rudas, Sí, pena sí, ahí sí. con el pollo Isma. Yo hice algunas grabaciones, pero ya profesionalmente las hice con Jesús Manuel. Primero un álbum con Víctor Reyes que se llamaba Arcoíris, el grupo. De ahí pasamos a ser coristas, Jesús Manuel y yo, de Pablo Atuesta, que también tenía un reconocimiento muy grande. Los concertistas. Los concertistas, o sea, Pablo en ese momento estaba muy pegado. ¿Qué le dice Pablo Atuesta cuando se lo encuentra? No, Jorge no. Barrios, ellos, ¿qué le dicen hoy en día de verlo Con usted Pablo tan- nos une primero que todo un agradecimiento muy grande porque él apostó a nosotros, a Jesús Manuel lo ponía a cantar donde un show. Pablo Atuesta, para ponerlo en contexto así de tan exitoso era, pues que a veces llegábamos a tocar con Rafael Orozco, el Binomio de Oro, y podía ser más ovacionado Sí, claro. que allá en el interior, sobre Tuvo todo. una época muy fuerte. Muy fuerte, sí, exacto. Al lado de Wilfran Negrete, grabó Y también estuve también un tiempo con Alfredo. con Otto Ceres, con Rafael Ricardo, un ratico también, pero fue poquito. En vivo, Sí, en vivo, haciendo coros. Haciendo coros, sí. ¿Y cómo fue ese salto de Alex Manga a la agrupación de Jorge Oñate? Porque ahí realmente fue donde se consolidó como corista primera voz. Yo iba a grabar algunos sobrecantos en el álbum de Directo al Corazón con Jesús Manuel. Estaba Jairo Serrano, recuerdo, Sello Phillies. era sello Phillies. Sello Phillies. Estaba Jairo, porque Jairo supuestamente era el que iba a hacer los coros y yo hacía los sobrecantos. Jesús Manuel pidió eso. Bueno, Jairo llegó y se puso a vernos grabar, creo que se ausentó por algo. Y Ismael Ruda tenía la necesidad, entonces me dijo, pero vamos a probarle, el mismo Isma, porque Ismael era muy amigo de mi papá y de un tío mío que grabó con el Pollo Vallenato, con Luis Enrique Martínez, con Juan Manga. Y entonces, pues, la unión, la hermandad, debe ser por agradecimiento también, por la amistad. Me probó y le gustó los primeros coros que hicimos con Julio. A Julio le gustó muchísimo. Incluso Julio cuando llega al hotel, creo que habló con Jorge Oñate, que había grabado con un muchacho muy bueno. Y a los 2 días, creo que al día siguiente, me llamó Jorge Oñate al teléfono. Consiguió mi teléfono fijo porque no existía el celular, nada. Y para mí fue una sorpresa grandísima. ¿No lo pensó 2 veces, Alex? No, yo en ese momento yo no tenía perrito que me lambiera, como dice. Cogí mi maleta, me dijo, no, allá fui a un apartamento donde estaba la señora Nancy, estaba Jorge Luis pequeñito. Me entregaron un pasaje, me fui a Valledupar, llegué a Valledupar sin saber por dónde iba. Él me
me hospeda en el Hotel Los Cardones. Nosotros ahí comenzamos a viajar enseguida. El mismo día que yo llegué fue para viajar en el bus. Bueno, ya Fue una época de fin de año, si no estoy mal. Sí, fue un fin de año. Yo recuerdo que bueno, con los que conocía en la agrupación era a José Luis Rodríguez, que Conga y tumbadora. Conga, sí, fue con el más enseguida, más cercano. Bueno, con el Pella también nos conocíamos del binomio. Pella, un gran cajero profesional. Sí, sí. Y fue ahí pues ya a coger confianza con el grupo, el fin de semana pues llegar y la incomodidad también de Rafa, porque Rafa Regallinera iba también, él viajaba, y Jorge nunca le dijo que lo iba a sacar a la agrupación, simplemente. Entonces Julio me monta la tarima, me ponen a hacer 1 o 2 coros en la noche. Rafa Rivadeneira era el corista primera voz en ese entonces del Jilguero de América. De Jilguero. Jorge Oñate al lado de Y Alvarito que grabó López. muchos éxitos. Claro, Oñate. grabó. Volver a la ternura del coro lo hace Rafa. Sí, O sea, con los muchachos. una voz, una tesitura de voz muy, muy fuerte también. Tanto fuerte como estaba muy de moda también. Sí, claro. Y llegar Alex Manga a convertirse en toda una sensación, en una novedad, con coristas de tanta talla. Me ayuda si se me Juan escapa alguno. Piña. Juan Piña, Jairo Serrano, Giovanni Caraballo, que también está en Jova su Carballo, muy inicio bueno. fuerte. Fred Quintero, Fred Quintero. Álvaro Molina, Chamorrito. Todavía Johnny Cervantes. También, sí, no, todavía Johnny estaba con Alfredo. Claro. Hugo Fernández, que también era muy bravo. Bueno, ¿entiendes? también. Muy O sea, bueno. Yo pienso que calar en ese gremio fue hasta bonito, porque mira que yo sentí el respaldo de casi todo cuando llegábamos. Yo siempre, como antes se tocaban en los carnavales y se reunían todos los grupos en el mismo hotel, eso fue eran otras épocas muy, muy diferentes a las que se viven hoy en día. Ahí fue donde nació una gran amistad, porque Sí, creo que alrededor de 2 años y medio, 3 años, laboramos juntos. Yo como presentador de la agrupación de Jorge Oñate con Alvarito Salimos en López. carátula 2 veces, Sí, ¿no? no, una sola vez. Usted salió una sola vez. Una sola. En el más fuerte, El más fuerte. en sí. la contracarátula. Sí. Bueno, en esa época era muy bonito que el artista principal le diera la oportunidad a mostrar a sus músicos en la carátula, y para el músico era un incentivo muy grande. No, hombre, un gran honor, imagínense, ¿no? Salir Eso queda para la en historia. la contracarátula, ahí salimos, sale el Pella Zuleta, sale Leonidas Moya. Alberto Romero, ¿te acuerdas de Alberto Romero, guacharaquero de Sí, Cincelejo? el Mample. Muy bueno. Huicho Gutiérrez. Huicho Gutiérrez. En el cencerro y la batería. Pella Zuleta. José Vázquez, Naví José Cantillo. Vázquez, el Kevas. Con Navi también, que me veo también Navo en Barranquilla. Cantillo, sí, hombre. Bueno, con Navo hace rato no nos vemos. Pero yo recuerdo ahí, Alex, que ese álbum musical yo fui invitado por el Jilguero de América, no por la disquera. Jorge Oñate, como yo hacía parte del grupo, me llevó a la capital colombiana para que presenciara una grabación. Yo iba al estudio. No se me olvida el momento tan desagradable que pude haber vivido. Vallenato a otro nivel. A nombre del gigante del hogar. Gigante en economía. En ese momento, cuando llegó don Gabriel Muñoz y preguntó que quiénes eran los que estábamos ahí. No, este sutano, fulano. No, pero si no están grabando, para afuera. Yo necesito gente que venga. Uy, qué sacada tan brava nos pegaron. Pero ahí, mire que esa sacada sirvió porque yo escuché en ese instante que estaban ya hablando de, cuando ya estaba cantando Jorge Oñate en el álbum, el EP, la grabación, ¿no? Que iban a llevar a Juan Piña y a Chicho Valle. Uf, Claro. Coristas, pero bravos. Y yo le hablé al oído del jilguero. Le dije, oiga, ruiseñor, maestro, discúlpeme, pero esos señores son muy buenos, son los mejores coristas en la actualidad, pero yo creería que usted debe darle oportunidad a quienes están trabajando con usted hace rato y mostrar, tanto en grabación como en vivo, el mismo color de los coros. Pruébelos, mire a ver cómo le va con Alex Manga, y se dieron las cosas, no solamente con la recomendación mía, José Luis,
y muchos que hacían parte del grupo, Sí, los que los tenían más cercanía. los sanjuaneros, no, vamos a probarlo. El mismo Alberto Nieto, Alberto Nieto, si sí. no estoy mal, que era el director Alberto Nieto, artístico, fueron los encargados de recomendar también. Y mire la muestra hoy en día, Sí, esos bueno, corazos, Ale. y sobre todo que fue un álbum muy exitoso. Yo creo que, bueno, Jorge Oñate siempre hacía excelentes álbumes, pero ese álbum como que marcó la diferencia de lo que se venía haciendo de él, ¿no? También. ¿Cuál es el coro que más le gustó del álbum? Bueno, hay una canción de Fabián Corrales, tanto, Tanto quiero amor. amor. Por la tesitura, Sí, sí, por todo. Y ¿no? El porque coro, no existía la coro alto, ¿ah? tecnología, que era muy alto. Muy alto. Muy alto, muy alto. Yo pienso que esas son cosas que marcan. Ayer de casualidad lo escuché en la emisora, venía manejando Ajá. de Bosconia y de verdad que esa vaina no... Y no- mire no- que esa pista la hizo el mismo Fabián, que estaba Fabián, estudiando Fabián. odontología en Bogotá, y le dio salto para que él después grabara como, Sí, sí, como sí. cantante ahí en la disquera. ¿Cómo se convierte Alex Manga? Me disculpan el término, pero era un matamoña en Bogotá. Para la época de uno de los mejores coristas de la música vallenata, porque de ahí en adelante, con los coros que al principio la gente estaba como escuchando, diciéndolo, y esos coristas, hasta que se fueron convenciendo de su calidad. No, y se fue adaptando porque... Adaptación. Yo recuerdo que el More Valle me dijo, oiga, es que eso es lindo. More, así como habla Sí, More. claro. Oiga, pero eso es lindo y no entiendo por qué este critica. Y yo, eso es la afinación, eso es perfecto. No, algunos lo criticaron, No, otros, sí, como todo. porque era algo nuevo. Sí, sí, novedoso. Eso fue como cuando Fabián Corrales comenzó a cantar, que todo el mundo, ay, esa No, boda. todo el mundo le cayó encima. O sea, Todo el mundo le cayó. y hoy en día, Sí. pues, para mí es uno de los mejores cantautores que ha existido en la historia del bueno. vallenato. Y se fue convenciendo la opinión vallenata de la calidad que se convirtió usted en uno de los de moda para la época, porque no solamente grababa con Jorge Oñate, sino con otros No, y artistas. sobre todo en vivo, porque no todo el mundo hacía coro. Claro, no era igual. Y no era igual, no sé. Y eso yo pienso que eso ayudó a que a otros coristas también se dieran la oportunidad. Mi compadre Eddie Escobar, de mi hermanito que quiero tanto, que es Nelson Velázquez, que hoy en Sí. día pues tenemos una gran amistad que nos une. Y arrancaron juntos. Arrancamos prácticamente juntos, Sí, exacto, sí. como coristas y como como coristas, solistas como también, solistas, exacto. con diferentes... Sí, cuando yo comienzo procesos. con Omar, él todavía estaba en la agrupación, pero al poco tiempo que él graba Volver, se radica en Medellín. Cuando empieza a sonar la flauta. Sí, de verdad que... Y mira que él no se fue con la idea de volverse un cantante, sino simplemente fue un proyecto que Iván hizo, y como en Medellín todo el mundo iba a grabar, y Iván pues, tenía la batuta y lo metía a grabar con todo el mundo, y él más bien viviera de hacer coro, Sí. como el momento de Eri también, que grababa con Raimundo y todo el mundo. Alex, ¿y en Bogotá le iba muy mal? A nivel de económico, la familia. No, mira que cuando yo tomo la decisión de retirarme donde Jorge Oñate fue por lo mismo, porque siento que eran las épocas, tampoco los grupos cobraban lo que hoy en día logran cobrar y me sentía pues un poco alcanzado. En Bogotá a nosotros nos sobraba el trabajo. Bueno, pues yo grababa en Bogotá, por eso digo que José Angarita, haber yo salido de Bogotá, pues le dio el espacio a él para que también se convirtiera en un corista y mira Claro, que destacado. Anzani lo solicitaba Muy bueno, con el Luz. muy bueno. Entonces eso en Bogotá económicamente era mucho mejor para mí. Y esos amigos de Valledupar que lo abrazaron, que lo acogieron, cuando usted se hospeda en ese hotel Los Cardones, ¿de ahí va a vivir a dónde? Voy al 7 de agosto donde mi hermana. Ahí yo llego al hotel, yo decía, no, me voy para Bosconia. Entonces me fui al 7 de agosto donde mi hermana. Y después vi ya la necesidad de vivir solo. Me fui a vivir donde Carlos, el difunto Carlos, que vivía en el Simón Bolívar, cerca de a una cuadra de la casa de Omar. Entonces él también era músico reconocido también, entonces me dio la oportunidad y me fui a vivir allá en un apartamento que él tenía. ¿Una habitación, una pieza o qué? Era un apartamentico Sí. con una salita y una habitación y yo, bueno, iba mucho de la señora Hilda, ella nos hacía los uniformes, recuerda que ella nos confeccionaba los uniformes, ya cogí la amistad. ¿Ya iba algún acercamiento con Omar? No, a Omar ya tenía trato con Omar hacía mucho rato, sí, claro. Entonces yo pienso que mire que todo se dio y cuando Omar se va a Jesús Manuel, el Toro, me dice, no, que Omar va a probar
unos cantantes, para decir, vamos Toro, al el, lote. el del sonido. Al Toro, sí. Vamos allá al lote para que... Entonces nosotros nos convertimos como el jurado y yo los acompañaba, entonces siempre los estábamos acompañando así. A los cantantes que A los estaba cantantes, probando sí. Incluyendo, no, todavía no había venido mi hermano. Cuando mi hermano llega, ¿A quiénes probó, Alex? él probó, bueno, Gaby García, estuvo un muchacho, Joan, de la Sabana, hubo muchos. De todos los días venían 3, 2 o 4 a hacer casting. ¿Y qué decía Omar de ello, de la prueba? Cuando... ¿No encontraba aquel sonido? Yo creo que eso es algo de Dios. Tú estás buscando un cantante que te toque, que por lo menos, ¿sabes cómo era Omar? Que era muy espontáneo con la música. Y yo creo que eso era lo que él buscaba. Yo me ponía a hacer coro, fuera mi hermano, fuera alguno de ellos, y siempre la señora Hilda o él, no, pero es que tú puedes cantar, me decía, pero es que tú con esa voz brillante, tú puedes cantar, si mira cómo se te oye bonito. Entonces le quedó la inquietud un día, como que se estaba tomando unos tragos y allá Villamírez fue a buscarme. Yo estaba con los muchachos ahí en la cuadra, y me dijo, no, te espero allá en el estudio, en Ingesón, y hicimos pues la prueba, y de ahí nació pues toda esta unión que fueron 15 años al lado de él. Solo un estudio existía para ese entonces en Valledupar. En Ingesón, sí. Los de Ingesón que manejaba Rodrigo Muñoz. Rodrigo Muñoz. Y ahí fue la primera prueba. Ahí fue la primera prueba. Pero antes había estado en prueba su hermano Alejandro. Sí, igual Alejandro fue el más opcionado. Hubo un impasse con un baile en Retén Magdalena. No de actitud, a él quizás lo muy inexperto, muy inmaduro, diríamos. Se rodeó mal. Sí, lo dañó un poco la actitud Entonces, que pudo asumir en su momento. Sí, exacto. Y Omar fue radical y me lo Sí. dijo a mí, no me lo... Entonces fue... Siendo muy bueno, Alejandro. Sí. Muy bueno. Entonces, después llega el paso, el salto, el gran salto de un destacado corista, primera voz, de los mejores se convirtió Alex Manga, y ese salto a ser cantante no fue sorpresa en su vida. Uy, no, eso fue difícil. Fue muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque no es lo mismo bailar y hacer coro. Y nosotros hacíamos coreografía y mamá gallo en la tarima. Echábamos una bailadita. Y no era la responsabilidad de nosotros si de pronto Jorge Oñate de pronto tenía una mala noche y la gente no le respondía. Pero ya coger, donde Omar Geles ya tenía un reconocimiento tan grande, Rey Vallenato como compositor, y mostrar una persona nueva era bastante compleja. Sí. Y sobre todo la aceptación de la gente. Yo creo que eso fue lo más bonito que yo sentí de la gente. Incluso mucha gente que logró comprar después álbumes donde yo hacía coro con Joroñate porque decían, no, mira, es que él también hacía coro. Entonces eso fue algo bonito. Sí, con mucho temor de verte cómo respondía. Pero yo sentí el respaldo de todo el grupo. El Mono Castilla, en ese momento estaba Lobito. Iván Bosa. El difunto Carranza, Iván Bosa, de Ángel Otero. Polacho Polacho Soto. que Buen grupo, ¿ah? Sí, estaba Iván Pumarejo en la guitarra. Es que hubo la división en esos momentos. Bueno, ya había existido la división o la separación de Omar Geles con Miguel Morales, donde Miguel se quedó con uno que otro músico, sí. pero su gran mayoría se quedaron con Omar. Con Omar, sí. Yo pienso que Polacho, en ese momento... Carranza, Iván Bosa, sí. el Lobito. Con Miguel se fue a Sabache, sí, fue, el Ñato Moya, el Ñato Moya, Patrick Macías. Sí. Patrick Macías, hubo como una división ahí. Es que venían también de un proceso tan bueno con Miguel Morales y después con Jesús Manuel. No le iba a ser tan fácil a Omar Geles buscar como el reemplazo de Jesús Manuel, que había tomado la decisión de unirse o de abrirse de la agrupación de los Diablitos. Sí. Y eso era una responsabilidad muy grande para yo pienso para usted, Alex. Que, bueno, con la bendición de Dios, todo salió a la perfección. Incluso las canciones. Yo me acuerdo que Omar, yo tenía un cassette de Luis Egurrola, donde estaba Su Vas a Volar, y otra canción que no recuerdo. Omar me dijo que me aprendiera, era la otra. Y yo, como era un cassette, me aprendí fue Tú Vas a Volar. Y cuando yo llegué a la noche que íbamos a ensayar, me dice, no, pero es que esta no es la canción. Pero después he dicho, pero sí es bonita. ¿Y esa fue la primera que cantó? Esa fue la primera que canté, o sea, en el ensayo.
aprenderme No Voy a Llorar también, o sea, mira que De esa mujer. lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Y entonces Omar dijo, no, pero es que esta no es la canción, es la otra. Pero el ensayamos, Tú Vas a Volar, y todo el mundo se enamoró en sí. Y la primera que cantó ya en el estudio, ¿cuál fue, Alex? Del álbum. Esa. Tú Vas a Volar. Eso porque me la aprendí, porque aparte que con Luis teníamos una amistad de Jorge Oñate, y pues comenzamos a cantar el álbum en orden, eran 10 canciones y canté primero Tú Vas a Volar, que esa fue la que escogí para cantar. Pero al principio, cuando sale el álbum, no arrancó. No despegó como se pretendía. Vamos a escuchar primero, porque Sí, antes había la crítica. Hoy en día, pues... Siempre ha existido. No, pero la gente, el crítico de verdad se pone a escuchar y le busca el contexto a cada cosa, y de un momento a otro comenzó a dispararse en todo el país. Sí. Yo me acuerdo cuando hacían los reportes... El enlace nacional. Que salía en todas las ciudades número 1. Sí. Entonces, para mí eso fue impresionante. A la vez también tener la madurez también de aceptar el éxito y no hacer un disparate, porque mucha gente se pega y se vuelve loco, ya el acordeonero le patea o alguna cosa. No, lo contrario, yo pienso que Dios nos llenó de mucha razón y de humildad para seguir haciendo. Con Omar nosotros fueron 15 años de seguido, a pesar de que habían algunas ciertas cosas donde yo no estuve de acuerdo en algún momento, pero bueno, se sortió y se hablaron. Pero ¿por qué siempre hubo un afán o un interés, no sé si de Juancho, de Omar o de todo el equipo, de buscar otro cantante, siendo Alex un líder? Sentía yo como un afán que había que buscar un cantante que gustara más en Valledupar, porque sentían ellos que aquí en la ciudad no gustaba. Yo creo que eso viene por el lado del binomio. Cuando Irra mete a Jorito, Sí. entonces él como que vio la gente, el crecimiento del binomio, porque fue un disparo total. O sea, Israel, nosotros salimos con Tú Vas a Volar, y entonces Irra no sabe que el pollo es el pollo, y llegó y ¡pam! Vamos a buscar otro ambiente a la cosa, pues ya Yanka estaba solo en ese momento. Entonces, de ahí comenzó la inquietud. No, porque mira que el binomio tiene 2 cantantes, no sé qué, porque queremos un cantante que le guste a la sociedad de Valledupar, que le guste el vallenato grueso y no sé qué. Entonces, ¿No le incomodaba eso a usted, Alex? en el principio sí, claro. Sí. Pero lo que no me incomodaba era saber que eso no fue únicamente con Alex Manga, eso pasó con Miguel Morales, también hubo ese rechazo de la sociedad hacia el estilo de música, ¿no? Sí. No en contra de Miguel, sino el estilo de música. Pasó con Jesús Manuel igual. Entonces yo conocía eso porque yo venía de conocer este gremio, también venía de Jorge Oñate, yo venía desde lo más alto aquí. Jorge Oñate le pesaba tanto la cola que a mí me sacó la cédula y la libreta militar el primer día siendo menor de edad. ¿Usted ingresa al grupo como corista, como Sí, menor de edad? Como menor de edad, claro. No tenía documentos, fuimos a Bosconia. Él cogió el carro, fuimos a Bosconia, allá con Wilson Maestre, que era el registrador, amigo de mi papá también. Vamos a hacer cédula enseguida. O sea, hasta un año me aumentaron y todo. Alex, esos cantantes que se probaron para tenerlo ahí en Los Diablitos, ¿qué pasó? ¿La relación con ellos fue buena, mala? Ernesto Mendoza, José Darío, Ernesto, Gilberto Mejía, varios pasaron por ahí. Yo con ellos todo, o sea, lo que busqué fue la amistad con ellos, ¿no? Con Ernesto, llegó un momento en que de pronto tú estás rodeado a veces de tipos de amigos, y los que me conocen yo nunca he tenido... Él lleva y trae. Con pinchería, con nadie. Sí. Siempre he andado solo, con mis amigos de siempre. Creo que todavía me reúnen los chapapotes que nos llamamos, Ander Heller, Rafa Mestre, Gabo Martínez, y el combo siempre que hemos estado. Y ese tema de que dijo, que no dijo, entonces yo, lo contrario, más bien le busqué la amistad. Nosotros... Y Omar siempre le tuvo esa gran confianza. No, yo, Omar, a veces le daba hasta, Omar me lo dijo a mí muchas veces, que le daba hasta vergüenza conmigo, porque la iniciativa realmente no fue de él, fue de Juan Manuel y de personas allegadas a que se incluyera otro cantante en la agrupación. Y con Juancho siempre han existido como uno que otro roce hoy en día. No, mira que no, nosotros... Pero con esto de los Diablitos. Esto fue cuando yo me separo,
que ya tomamos la decisión que en España estábamos, Omar. La verdad, yo dije, me acabo de enterar que estás montando conjunto. Entonces él me decía, no, pero es que tú te vas a quedar con el conjunto. No, señor. Sin ti yo no puedo remar aquí, yo me toca ya tirar. Entonces me reuní con Juan Manuel, entonces, no, que vamos a reactivar los dialitos. Y yo también les dije que no, que Omar ya había que respetar esa decisión de Omar porque ya teníamos, creo que 3, 4 años sin ser los dialitos, que Omar tenía una lucha, que Omar había prometido que no se iba a utilizar más el nombre, que si quería trabajar conmigo. Estaba como la razón social, la gente de Omar Geles. Estaba la gente de Omar Geles con Alex Manga y entonces después ya Omar me dijo, no, marica, pone esto, y yo le dije, no, yo no reactivo diablitos, y menos que esa responsabilidad no es mía, yo fui a Codisco, hablé con Fernando y le dije, no, incluso yo sabiendo que la razón social en documentos pertenecía A Codiscos. a Codiscos y él me ofreció que si yo quería salir como los diablitos, le dije que no, por respeto a Omar. Ya después de haberse retirado, Sí, haberse ya separado. cuando sacó el primer álbum con Neno Beleño. Incluso Neno Beleño no iba a ser el acordeonero iba a ser el Morre Romero y después Alex Martínez. ¿Y por qué la decisión con Neno? Porque Neno tocaba con nosotros, con Omar cuando tenía el problema de la mano. Había otro acordeonero y era Neno. Pero uno a veces se pone a escuchar, no, que ven acá, que este es más conocido que el otro. De un momento a otro, pues tomé la decisión que fuera Neno. Y ya como nos conocíamos, nos compenetramos. Había buen acople. Había buen acople. ¿Y qué pasó después? Porque los separan sin un proyecto tan importante. Eso fue, yo creo que una decisión absurda de... Producto de la pandemia. Nosotros estábamos en pandemia tocando muchísimo. Entonces él me dice a mí, no, compa, que yo me voy a cuidar porque mi mamá está enferma, porque mi papá está enfermo. Yo me voy a cuidar. Entonces, bueno, listo, chévere. Yo comencé a tocar y yo dije, bueno, aquí no podemos parar porque era demasiado trabajo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, Neno tocando por allá, haciendo asado por acá, ahí no se está cuidando. Y entonces yo lo llamé, me dijo, no, compadre, no, esta semana ya. Entonces habían cosas que él comentaba, que no me las decía a mí, sino que se las comentaba a algunos compañeros que eran los que hacían parte de la organización, que lo llamaban. Pero no para fue viajar. por plata, Alex. No, nada, lo contrario. Lo contrario, yo siempre quise que él estuviera bien, siempre cuando nosotros comenzamos a trabajar, no joda, comparte tu carrito, así fuera pintado con pinta uñas, eso fue la primera iniciativa que yo tuve, después de cambiar el carro, ven acá. No, lo contrario, la prosperidad debe ser para todos. Compró su casa, compró su cabaña, ya tenía su cabaña, su buen carro, entonces yo pienso que no fue únicamente Alex Manga que se lucró de... En la época de la pandemia hubo una restricción, prohibición, y era de los artistas que tocaba escondido prácticamente. No, todo el mundo. Era no le daba temor, Alex, miedo. Primero con la pandemia y después con las es autoridades. que siempre le tocábamos al mismo gremio, entonces todo el mundo se cuidaba y nadie salía a las ciudades, sino que nosotros, bueno, con el perdón de las autoridades, yo tenía mi finca, entonces como yo criaba pescado y pollos y esas cosas, entonces saqué un carnet como proveedor de alimentos para todos los muchachos, ellos eran trabajadores, entonces íbamos en la carretera y la policía nos paraba. Pero ustedes están vendiendo carne, pero llevan esta vaina llena de cajas. Y dije, no, lo que pasa es que nosotros llegamos a la finca y nos da para divertirse. Para divertirnos y compramos una botellita y nos la tomamos. Pero había muchos policías que nos tragaban. Pero fue una época muy bonita. Nosotros nos tiramos de una caravana de carros con Chichito, Gilmer, los integrantes. Juan Capadilla, para Cali, para Pereira, Manizales, para donde saliera. Uh-huh. Hoy en día, viendo tanto respaldo, tanto público, tanta ovación, convertido en una verdadera estrella del vallenato en Colombia y en el exterior, ¿qué siente, Alex? Yo pienso que yo siento alegría de ver y me gusta ser artista en la tarima. Yo cuando me bajo a mí se me olvida porque quiero llevar una vida muy tranquila. O sea, a mí no me gusta de pronto mucha gente está pendiente que tiene, que compra, que no. Entonces esas cosas yo las mantengo en mi orden de reserva porque eso es mi vida privada. En la tarima sí, chévere, porque me gusta. Incluso he venido luchando pues porque la gente
muchos me dicen, no, es que yo quiero contratarte, pero me cierras tú porque quiero amanecer bebiendo contigo. Entonces nos convertimos como en ese compañero de parranda de mucha gente que nos contrata también porque le recibimos tragos, nos dan tequila, nos dan el whisky. Entonces a ellos les agrada eso. Entonces a veces también nos ha afectado un poco la salud por eso también. ¿Le dolió mucho la muerte de Omar? Yo creo que todos los días yo lo lloro mucho. Lo lloro porque recuerdo cosas que él y yo nos vamos a llevar a la tumba, que hablábamos que algún día prometimos y que creo que estoy en la obligación. Cuando dice llevar a la tumba secretos. Sí, secreto. Sí, pero musicales o... En lo personal. En lo personal, de ambos. De ambos. Sí, de ambos. Se desahogaban Sí. ustedes. Sí. Incluso nos llamamos y hablamos y hablamos y hablamos. A veces él estaba bebiendo y me hacía una videollamada o me llamaba por teléfono, a veces me comentaba. Incluso nosotros hablamos de todo menos de música. Los proyectos, me llamaba para regañarme a veces por el alimento del pescado, yo lo llamaba para preguntar. Porque él también criaba pescado. Sí, porque él se emocionó con eso, fue conmigo. Porque él me veía a mí con eso, entonces me preguntó y yo le dije, no, bueno, hasta ahora todavía no sé el resultado, pero porque yo lo veía como barato y decía, no, pero un millar de pescado vale 100,000 pesos. ¿Y todavía está usted en el negocio ese? No, yo lo quité, eso me estaba quitando la tranquilidad. ¿Y eso no fue el que le trajo el lío de la luz? Total, pero cuando se descubrieron lo de la luz ya eso no existía, ya eso estaba lleno de monte, ya eso lo había parado yo hacía mucho tiempo. Sino que fue una señora que yo le alquilé la finca, porque ya yo no tenía ni tiempo de ir, entonces ella llamó para que movieran el contador de un lado al poste. Uh-huh. Y ellos no, entonces ella llegó y tomó la decisión de sacar el cable por fuera. Pero lo dejó visible, no fue escondido. Entonces en ese momento estaban persiguiendo a todo el mundo con ese tema. Que bueno, yo después tuve la oportunidad de reunirme, fui allá a la cúpula de la empresa Aires y me reuní con todo. Bueno, fue de risa, pero también fue un momento desagradable porque el bullying fue feo. Es donde me encontraba el policía. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Cómo andamos de luz? Horrible. No le decían robalú, ¿no? Ahí los compañeros míos, el vergajo del mono, el mono Zabaleta, Luis Fercuello, Mané Julián Campillo. No, eso era todos los días la mamadera de gallo. Alex, caramba, hoy en día veo ese tropel de la canción Si no me falla el corazón, que yo le busco por dónde, por qué tanto lío con este tema, que yo tengo tantas visualizaciones, que tú tienes más. ¿Qué es lo que pasó ahí? No, pero mira que eso yo recuerdo, y hay algo no tengo claro, hace como en los años que Milagro comenzó con Rafa, Juan Capadilla, pues siempre fue mi amigo y siempre lo va a hacer. El acordeonero. Incluso iba a ser mi fórmula. También, yo cuando me separo de Neno, ya habíamos quedado que él iba a ser mi fórmula. Bueno, Rafa no lo dejó ir con Milagro tampoco. Le pidieron la oportunidad que se quedara con ellos. Bueno, él tomó la decisión por agradecimiento. Nosotros un día, Rafa estaba cumpliendo años, me dice Gerson Villamizar y Milagro, no, yo quiero darle una sorpresa, ¿sabes qué? ¿Cómo es Ale contigo con las canciones? Yo fui imagínate, eso hace como 8 años. Y incluso la serenata fue con si no me falla el corazón, con esas canciones. O sea, esas eran las canciones que le gustaba a Rafa, por eso es que él se sabe todo ese repertorio. Entonces, ajeno a eso, me molesta que diga, no, lo que pasa es que yo la canción no se conocía, ni la conozco, ni de pronto con la canción no fue relevante cuando la grabó con Omar Geles o Alex no la cantaba. ¿Quién dijo? Lo dijo Rafa. En una entrevista, pero lo dijo de una manera jocosa. Entonces yo venía el día del cumpleaños. Pero no es así, porque esa canción, fue éxito. Yo pienso que eso, sino que yo lo dije mamando gallo, le dije, pero si la canción que nunca pegó, yo estaba revisando y hay algo de descargas y tienen más de 88 millones de un solo canal. Entonces, si tú comienzas a sumar eso da más de 200 millones. Entonces yo me eché a reír, que como dijo Rafa, que la canción no había, entonces, no sé, Milagro publicó algo, ¿no? 28 millones y jaja, dímelo riendo, dímelo llorando, no sé qué. Entonces la gente comenzó a darme casquillo, pero yo le dije a los muchachos, no responden nada de eso. No hay que hacerle el juego a eso. Las dos versiones son muy buenas. Muy buenas. Además
La copia de Rafa es una copia barata de lo que nosotros hicimos. No, mentira, no, porque tuvo que haberle bajado como un tono para poder. O sea, es que es diferente. No está en el mismo tono. Usted la cantó más alta. Sí, claro, indudablemente sí. ¿Cuál es el tono? Dele ahí, a ver. Insínúeme. Si un día pudiera yo entregar el mundo a tus pies, no lo dudaría, mujer, todo te diera. Bajaría la luna y el sol para que alumbren nuestro amor. Y lo que por ti siento hoy nunca oscurezca. Alex Banga, a otro nivel. Muchísimas gracias. No, Dios te bendiga, Manito. Muchas gracias por esto. Man. Vallenato a otro nivel.